Capítulo 5. Al principio, no estaba seguro de qué lo había despertado. Mientras Corvo se acostumbraba a la luz que lo rodeaba, sus ojos se posaron en una figura junto a su cama. Se habría alarmado si la figura no le resultara tan familiar, una que no había visto con su visión periférica durante mucho tiempo. Emily se rió mientras él se sentaba y se paraba a poca distancia de la cama. «¿Estabas haciendo muecas mientras dormías?», dijo. Corvo se preguntó si había estado soñando. No podía recordarlo, un logro en sí mismo, normalmente lo despertaba una pesadilla. La presencia de Emily claramente le estaba asegurando a su subconsciente que las cosas mejorarían, incluso si todavía se sentían sombrías. Se alegró de ello. De lo contrario, Emily podría haber tenido que enfrentarse a la punta afilada de su espada esa mañana, en lugar del saludo que él le dio. «Decidí tomar una siesta aquí en tu habitación mientras Callista se bañaba», explicó la niña. «Ella me dijo que si alguna vez había problemas, siempre debía correr aquí». «Puedes quedarte aquí cuando quieras», le dijo Corvo, levantándose y echando un vistazo alrededor de la habitación. Estuvo a punto de sacar su espada cuando vio una figura desconocida sentada en el colchón de Garrett. Le tomó un momento comprender por qué había estado tan inquieto, antes de darse cuenta de que Garrett se había quitado su atuendo habitual, simplemente vestido con una camisa blanca fina y pantalones. Corvo supuso que eran las prendas que usaba debajo de su equipo habitual. Garrett estaba sentado en el borde del colchón, encorvado sobre el cuero, aplicando con cuidado el aceite que le había comprado a Griff en ciertas partes del mismo. Sin su atuendo habitual, Garrett parecía aún más pequeño que antes, si eso era posible. Corvo había pensado que estaba delgado, pero la palabra que le vino a la mente al verlo ahora era frágil. No es que se la dijera nunca al hombre. Podía ver claramente músculos bien definidos debajo de la fina camisa de algodón que vestía. Estaba pálido, pero a la luz del día su piel era como porcelana, y el col que antes rodeaba sus ojos había desaparecido, dejando en su lugar sombras oscuras. Corvo había visto lo mismo debajo de los suyos. El ladrón había tenido problemas para dormir durante mucho tiempo. Su cabello, de color negro, ¿qué más da?, era corto, al ras, pero también desaliñado. Corvo supuso que se lo cortaba él mismo. Dudaba de que hubiera un barbero que trabajara de noche o que brindara servicio a un hombre de la posición de Garrett. Al sentir la mirada de Corvo, Garrett miró hacia arriba. «Este aceite es repulsivo», afirmó simplemente. «Supongo que está hecho de ballena. Apesta». Volvió a su tarea, aplicándolo con cuidado a lo largo de las costuras del cuero. Corvo también vio que Garrett tenía razón, ya que el hedor del aceite lo alcanzó. Arrugó la nariz. «Espero que nuestra próxima salida sea al mercado de pescado», dijo. «De lo contrario, podrán olerte a una milla de distancia». Garrett soltó una risa silenciosa, absorto en su tarea. «Debería desaparecer una vez que esté seco. Aquí todo huele a pescado de todos modos, dudo que destaque tanto». «Lo que tú digas», le dijo Corvo. «Voy a buscar algo de comer y, ¿viene Piero?» «No», dijo Garrett. «Necesito terminar esto, y esto», dijo, señalando con la cabeza la pila de papeles y tarjetas de audiografía que tenía a su lado. A diferencia de la noche anterior, estaban perfectamente organizados en pilas, aunque desde esa distancia Corvo no podía ver ningún patrón en la organización. «¿De verdad dormiste?», le preguntó Corvo. «Un poco», admitió Garrett. «Lo suficiente para seguir adelante, de todos modos». Corvo negó con la cabeza y se dirigió a la puerta del dormitorio. «Emily, puedes quedarte, pero asegúrate de que Garrett no pase demasiado tiempo con el aceite. Probablemente le dañará el cerebro». «Revisa el baño del segundo piso», gritó Garrett mientras salía de la habitación. «Allí encontrarás a Piero». Corvo se preguntó por qué Piero estaba allí. No sabía que el hombre saliera de su taller fuera del edificio, normalmente demasiado absorto en cualquier nuevo invento que estuviera soñando. Al llegar al segundo piso, pronto comprendió por qué. Piero estaba agachado frente a la puerta del baño, mirando a través de la cerradura. Fue entonces cuando Corvo recordó que Emily había dicho que Callista se estaba bañando. Corvo había visto las miradas que Piero le había lanzado a Callista, sus intentos infructuosos de entablar una conversación con ella, pero esto era algo completamente distinto. Tosió silenciosamente, alertando al filósofo natural de su presencia. Corvo no estaba seguro de haber visto a un hombre moverse tan rápido, la velocidad a la que Piero se había girado para mirarlo. «Ya sé qué parece», tartamudeó, con la voz entrecortada. Estaba inventando un nuevo tipo de cerradura, los pestillos con forma de copos de nieve.
Corvo no habló, simplemente levantó una ceja mientras observaba que el rostro de Piero se tornaba de un tono carmesí más profundo. La verdad es que no existe ningún candado de copo de nieve. Corvo se preguntó si el interrogatorio de Sokolov iría tan rápido. Solo estaba, ya sabes, mirando a través de la cerradura. La voz de Piero se fue apagando hasta que apenas se oyó. Corvo había visto a Garrett hacer eso en algunas ocasiones, y él mismo lo había hecho. Sin embargo, no había mirado hacia el baño. Preferiría que no espiaras a la gente de aquí, Piero, dijo simplemente, mientras el otro hombre parecía cada vez más avergonzado. No podría soportarlo si ella lo supiera, suplicó el hombre. Sé que usted es un hombre de honor y también sé que puede matarme en cualquier momento. Por ambas razones, le pido disculpas y le pido discreción. Corvo se quedó en silencio por un momento, más para ver a Piero retorcerse que para hacer otra cosa. Probablemente no debería haberlo disfrutado tanto como lo hizo, antes de volver a hablar. Me pregunté si el lingote que te dio Garrett era suficiente para cubrir los materiales para nuestros suministros, dijo, cambiando de tema para hacerle saber al hombre que el tema no se iba a discutir. Sí, lo es, dijo Piero. Pero no se venden bien en el mercado negro en este momento, principalmente porque nadie es capaz de fundirlos en este momento. Sin embargo, debería tener suficientes suministros para ti cuando te vayas. Bien, dijo Corvo. Antes de que te vayas, añadió, ¿hay algo más que puedas contarme sobre Sokolov? ¿Aparte de lo que ya te he contado? Preguntó Piero. Es bien sabido que Sokolov es prácticamente adicto a un licor poco común llamado King Street Brandy. El sabor es repugnante, añadió. Es un licor muy caro, una mezcla de raras especias de pandisía y una gota de aceite de ballena. Corvo asintió pensativamente para sí mismo y Piero se giró para irse. No dejes que te vuelva a pillar aquí, le advirtió al ver que Piero aceleraba el paso. Echó un vistazo a la puerta del baño que tenía delante, antes de decidir que probablemente sería muy grosero por su parte irrumpir en el cuarto de baño de Callista. En cualquier caso, podría simplemente hablar tranquilamente con ella más tarde sobre las fechorías de Piero, si así lo decidía. Al final su estómago resolvió el problema y se dirigió a la zona del bar en busca de comida. Se encontró con Lidia, que estaba más que feliz de abastecerlo, y pronto se dirigió de nuevo a su habitación compartida. Llevaba un plato de comida para Garrett. Lidia había hecho un comentario bastante sugerente sobre la necesidad de Garrett de mantener sus fuerzas, y 2 tazas humeantes de café. Se preguntó brevemente de dónde habían salido los suministros, pero no los iba a rechazar. Antes de que pudiera llegar a la puerta, el sonido de una conversación tranquila llegó a sus oídos. Reconoció el tono bajo de Garrett, así como el de Emily, mucho más suave. Por mucho que se dijera a sí mismo que se estaba quedando atrás para no entrometerse, era más bien para poder escuchar sus palabras. ¿A qué te dedicas?, preguntó Emily. Corvo es mi protector, el de mi madre y el mío, añadió orgullosa. Garrett no habló y Corvo se preguntó si realmente iba a responder. Encuentro cosas, dijo finalmente. La gente me pide que les busque y les consiga cosas, y lo hago. Bueno, no fue una respuesta del todo deshonesta, razonó Corvo. ¿Te gusto?, preguntó Emily. Como tú, respondió Garrett. Por eso Corvo me trajo. Si Corvo hubiera tenido que adivinar, habría pensado que no era la primera vez que Garrett hablaba con alguien mucho más joven que él. O eso o estaba muy acostumbrado a mantener su profesión en secreto para aquellos que no estaban en la mejor posición para saberlo. Recordó que Garrett no le había contado mucho sobre Erin, aparte de que una vez había sido su mentor, pero su discurso siempre había dado la impresión de que ella era más joven que él. La profesión de Garrett no era una a la que se recurría en la mediana edad. Había que aprenderla de joven para desarrollar la habilidad hasta convertirla en una forma de arte. Corvo había tenido su primera espada hacía muchos años y, a base de mucho trabajo duro y práctica, quizás un poco de suerte, se había ganado su lugar para proteger a la emperatriz. Imaginó que el talento de Garrett provenía de un trabajo duro similar. La siguiente pregunta de Emily lo sacó de sus pensamientos. ¿Pudiste encontrar al hombre que mató a mamá? Corvo respiró lenta y profundamente. Sus pensamientos habían estado pensando durante mucho tiempo en los asesinos de la emperatriz mientras estaban en Coldridge. No había tenido nada más en qué pensar. Se había dicho a sí mismo que no iba a arrastrar a Emily a eso. Si se dejaba llevar por la venganza y mataba a Daud en lugar de llevarlo a juicio, no querría que Emily lo supiera. Su madre había sido amable, casi demasiado amable, pero había sido justa y equitativa. Corvo quería que su hija tuviera el mismo sentido de la justicia. Pero si los pensamientos de Emily se centraban en una venganza como esta, como solía hacer Corvo, no sabía qué haría.
En cierto sentido, estaba indefenso, atrapado entre querer hacer lo correcto para la emperatriz y también querer hacer lo correcto para su legado. Ella esconde sus miedos. Busca a alguien en quien confiar. Escuchar al corazón hablar de Emily, susurrándole con la voz de su madre muerta, hizo que el corazón de Corvo se doliera. Había enterrado sus sentimientos por Jessamine hacía mucho tiempo, el deber y el honor eran más prominentes en su papel de Lord Protector. Ambos habían comprendido que su relación nunca podría avanzar más allá de lo que permitía el deber. Corvo había amado a la emperatriz, también amaba a Emily, pero también conocía los rumores que habían circulado en la corte en torno al nacimiento de Emily. También los conocía Jessamine. Ninguno de los dos los había dirigido nunca a un tercero, pero ambos sabían que el verdadero padre de Emily nunca sería informado de su hija, no fuera que intentara apoderarse del trono. Emily Kaldwin vivía en un precipicio, amenazada por su padre biológico, si descubría su existencia, por un lado y el mismo gobierno que juró protegerla por el otro. En cierto sentido, casi comprendía que ella le preguntara de Garrett si podía encontrar al hombre que había asesinado a Jessamine. Era otra amenaza para el linaje de Jessamine, una que la emperatriz había tenido mucho cuidado de mantener en su nombre. Garrett no había hablado durante un tiempo, y cuando lo hizo, Corvo frunció el ceño ante la respuesta. Encontrar al hombre que lo hizo no la traerá de regreso. Su voz era tranquila. Corvo casi podía imaginarlo ordenando cuidadosamente las hojas de papel que le había quitado a Sokolov, con movimientos silenciosos y precisos. Pero sus palabras delataban algo más profundo, algo más. Cuando era niño, empezó a decir Garrett. Corvo lo oyó dejar una pila de papeles en el suelo, mis padres fueron asesinados. Respiró hondo. El propio Corvo apenas respiraba mientras se cernía fuera de la puerta. Yo era mucho más joven que tú. Y durante un tiempo pensé que había muerto con ellos. ¿Y dónde estaba? Aprendiste rápidamente que nada iba a traer de vuelta a tus padres. Emily se había quedado en silencio, aparentemente escuchando a Garrett con gran atención. Cuando fui mayor, pensé en la venganza, en lo que harías y encontraba a las personas que los habían matado. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que eso me distraía de lo que era importante. Puede que ellos estuvieran muertos, pero yo no. Y tú tampoco. No desperdicies eso. Recuerda a tu madre, pero no destruyas su memoria con pensamientos de venganza. No como hice con mis propios padres. Hubo un largo silencio después de eso, antes de que Emily volviera a hablar. ¿Qué edad tenías?, preguntó en voz baja. 6, respondió Garrett con voz sombría. Hace mucho tiempo. Corvo decidió que se había quedado demasiado tiempo en el pasillo. El café se estaba enfriando cada vez más en sus manos. Cuando entró en la habitación, vio a Emily y Garrett sentados en el colchón de Garrett, sentados en cada extremo. Garrett estaba estudiando los papeles de Sokolov y Emily estaba mirando un libro que había traído consigo. Corvo le pasó la comida y el café al ladrón, que parecía sorprendido. ¿Es café de verdad?, preguntó, tomando un sorbo. En mi ciudad es casi tan caro como la plata, añadió. Vio la mirada de Corvo. La gente no puede dormir cuando se contagia de la penumbra. El café les ayuda a dejar de sentirse cansados. Se puede entender por qué hay escasez. Entonces, si lo recuperas, ¿podrías venderlo por un precio justo?, preguntó Corvo. Esto no. Puede que sea café, pero aún así sabe a pescado. Emily soltó una risita, lo que provocó que Corvo le ofreciera una sonrisa, antes de volverse hacia Garrett nuevamente. ¿Encontraste algo en esas hojas de papel?, preguntó. Un poco, dijo Garrett, tomando un trozo de pan de su plato y masticando. Sokolov apenas comprendió lo que tenía, y lo que comprendió luego trató de relacionarlo con el forastero. Está obsesionado. Las imágenes son raras, dijo Emily, señalando una de las hojas superiores. Garrett asintió con la cabeza. Parece que aquí era donde resumía sus notas y dibujos, dijo, colocando una hoja un poco más grande en un espacio vacío en el suelo. Sokolov sabía que la piedra contenía una gran cantidad de poder. Estaba tratando de averiguar cómo aprovecharlo. Garrett se inclinó hacia la pila de tarjetas de audiografía y las escaneó. Menos mal que las numeró, agregó, tomando una de las tarjetas y colocándola en el reproductor. Sokolov. Ayer el Lord Regente me encargó el estudio de un pequeño fragmento de piedra. Está hecho de un material desconocido, proviene de una fuente desconocida y tiene un extraño color azul. En este momento es poco probable que descarte la influencia de un extraño. Creo que el objeto es seguro al tacto, pero prohibiré la exposición prolongada hasta que esté seguro.
El registro de audio se detuvo, expulsando la tarjeta, y Garrett comenzó a buscar entre la pila de tarjetas, presumiblemente buscando una más reciente. Corvo echó un vistazo a Emily, que estaba mirando las notas y los dibujos de Sokolov con aparente interés. Se preguntó brevemente si deberían haberla hecho salir de la habitación. Corvo decidió inmediatamente que no. Emily iba a ser emperatriz pronto, necesitaba saber qué habían estado haciendo sus usurpadores durante el encarcelamiento de Corvo y el suyo. Incluso a su corta edad, su mandato como gobernante de una nación que estaba a punto de comenzar podría tener reveses monumentales si no se sacaba a la luz un proyecto secreto y potencialmente peligroso. Si hacía uno de estos registros cada día, comenzó Garrett, entonces tuvo la piedra durante 3 meses antes de que se la quitaran. Apuesto a que usted tuvo algo que ver con eso, agregó, mientras seleccionaba otra tarjeta. Diario número 57. La piedra es extraordinaria. Cuando la toco de cerca, tengo visiones fantásticas de otro mundo, un mundo lleno de grandes hombres y sus esfuerzos por aprovechar la energía que contiene esta piedra. En la hoja número 86 de mis notas, he dibujado lo que puedo ver de sus rasgos, listo para distribuirlos por las islas, para poder encontrar a estos hombres y descubrir el objetivo de estos planes. Garrett buscó rápidamente entre las hojas el número correspondiente. Mientras lo hacía, Corvo notó una marca en el dorso de su mano izquierda, una cicatriz. Se preguntó de dónde habría salido y si Garrett la había obtenido durante su lucha contra los Graven hacía 6 meses. Parecía tener más o menos esa edad. Las manos lastimadas probablemente no eran una buena idea en la profesión de Garrett. Aquí está la hoja, dijo Garrett, mirando las imágenes. Sokolov las agregó a su hoja central. Es una lástima que no se dé cuenta de que todos estos hombres están muertos. ¿Lo son? Preguntó Corvo, tomando el papel y mirando los retratos que había hecho Sokolov, dibujados rápidamente, pero precisos. El barón Nordcrest y Orión, señaló Garrett a cada uno de los hombres. Este hombre es Cornelius Greaves y este es Theodora Suik. Todos ellos formaban parte del ritual de la mansión para aprovechar la energía del primordial. Todos ellos murieron en un plazo de 6 meses. ¿Cómo? Corvo no hizo la pregunta, fue Emily quien habló. Cornelius murió de una enfermedad causada por su propia intromisión, Asuik se ahorcó antes de que la multitud pudiera hacerlo, el varón no tuvo tanta suerte, y Orión. Garrett se quedó callado y miró a Emily. Hay una razón por la que Sokolov no debería estar interfiriendo con esta piedra. Hablando de eso, dijo Corvo, mirando hacia la puerta, probablemente ya esté despierto. Debería ver si Avelok ha hecho algún progreso. ¿Vienes? Garrett no respondió por un momento, mirando las sábanas y tarjetas amontonadas a su alrededor. Me reuniré con vosotros más tarde, dijo finalmente. Necesito averiguar exactamente qué sabía Sokolov a partir de la piedra. Corvo lo dejó, pues se dio cuenta de que el hombre estaba demasiado absorto en su trabajo como para desviarse de él ahora. Al llegar a la perrera, el hogar de Sokolov por ahora, encontró a Pendleton afuera. Espero que Sokolov colabore, dijo. Tenía la esperanza de que algún día me pintara de nuevo un retrato. Esta vez, solo yo. Corvo se dio cuenta para sus adentros de que si Pendleton solo estaba pensando en utilizar a Sokolov por sus habilidades como pintor, entonces lo más probable era que fuera bueno que el imperio no dependiera solo de él. Era evidente que sus celos y odio hacia sus hermanos eran muy profundos. En cualquier caso, parecía haberse recuperado por completo de su tristeza previa por la pérdida de los gemelos. Al entrar en la perrera, vio que el filósofo natural estaba efectivamente despierto, de pie dentro de su celda improvisada con los brazos cruzados y una expresión de enojo. Avelok caminaba afuera, probablemente con la esperanza de intimidar al hombre. Médico real, dijo el almirante al notar la llegada de Corvo, creo que usted y Corvo se conocieron en el pasado. A diferencia de usted, nuestro amigo Corvo sabe lo que significa la lealtad. En opinión de Corvo, Avelok había hecho una broma un tanto mezquina, teniendo en cuenta la delicada posición de Sokolov. Si su propia situación hubiera sido diferente, Corvo dudaba que hubiera cometido los actos de traición que había estado cometiendo la semana pasada simplemente por lealtad a un exgobernante. Sokolov tampoco parecía muy impresionado. Soy leal a mi espíritu interior, la desafió. Eres tú quien está con el hombre más peligroso del imperio. Corvo se permitió una pequeña sonrisa que no pasó desapercibida. Creo que Corvo era inocente de la muerte de la emperatriz, y el antiguo maestro espía, o el Lord Regente como él mismo se llama, es un tirano despiadado, empeñado en destruir esta ciudad, el corazón del imperio. Estás equivocado si crees que hay amor entre el Lord Regente y yo, espetó Sokolov prácticamente.
Pero sea lo que pretendas hacer aquí, te aseguro que estoy más allá de las tácticas de miedo mezquinas. Corvo admiraba la audacia del hombre. Tal vez fuera un rasgo común entre los habitantes de Tibia, pero ciertamente no era un rasgo común entre los filósofos naturales, considerando la rapidez con la que Piero había hablado anteriormente. Si no te asusto yo, Sokolov, respondió Belok con frialdad, quizás estas ratas sí lo hagan. Golpeó el costado de una caja que estaba al otro lado de la jaula. Los sonidos de peleas y los agudos e inconfundibles chillidos de las ratas emanaron del interior. Aunque no sean portadoras de la peste, he oído a un enjambre de ratas despojando el cuerpo de un niño hasta los huesos en medio minuto. He oído cosas peores. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que hables? ¿Antes de que supliques hablar? Para ser un hombre decidido a luchar en nombre de la emperatriz, Belok tenía un cierto aire cruel. Corvo se preguntó si lo habían despedido del almirantazgo por más de un motivo. ¿Ratas, es esa la compañía que frecuenta ahora, almirante? Preguntó Sokolov, provocando una sonrisa en Corvo. Nunca había sentido demasiado afecto por el médico, pero su terquedad frente a la tortura era admirable. Lo estaba haciendo mucho mejor que Piero. O Bunting, en realidad. Lo que nos interesa es la compañía que frecuentas, Sokolov. Sabemos que has pintado un retrato de la amante del Lord Regente. La misma aristócrata que financia al ejército con su fortuna. Ella es la clave para que el Lord Regente controle la ciudad, y debemos saber su nombre. Corvo sabía que su objetivo era primordial, pero también podía ver que Sokolov no estaba impresionado por los intentos de intimidación de Belok. Tú formas parte de esta chusma, dijo Sokolov, volviéndose hacia Corvo, que seguía de pie junto a la puerta. Pero sé que tienes tus razones. Sí, lo hace, interrumpió Belok. Todo lo que necesitamos es el nombre de la amante del Lord Regente. Es muy sencillo. Decidí no decírtelo, replicó Sokolov. Tendrás que obligarme a decirlo, y te advierto que mi fuerza de voluntad es legendaria. Corvo había visto suficientes cadáveres descuartizados por ratas durante la última semana. Había tenido que utilizar un cadáver para distraer a las ratas y escapar de las alcantarillas cerca de la prisión de Coldridge a salvo a principios de semana. Ciertamente no quería tener que verlas masticar a Sokolov por el bien de un hombre. También sabía que lo más probable es que Sokolov estuviera menos dispuesto a ayudar a largo plazo. Después de todo, Corvo no sentía ningún cariño por sus torturadores. Y si Sokolov moría sin darles un nombre, entonces no podrían hacer nada. Había demasiadas mujeres nobles en esta ciudad. De repente recordó la información que Piero le había dado antes. Veamos si podemos encontrar un soborno para ti, dijo, provocando que Belok se sobresaltara en estado de shock al otro lado de la jaula. Una estrategia curiosa, dijo finalmente. Lo cual apruebo, dijo Sokolov, haciendo una pequeña reverencia para enfatizar sus palabras. Corvo tuvo que hacer un esfuerzo para no poner los ojos en blanco. Sus rasgos faciales no estaban ocultos por una máscara. Se dio la vuelta y se fue, esperando que Piero realmente tuviera algo del raro licor que, según había dicho, a Sokolov le encantaba. Al principio, Piero no estaba dispuesto a darle el brandy, pero después de recordarle rápidamente una posible conversación que Corvo podría tener con Callista y de la promesa de un lingote de oro, uno que le había dado Pendleton, el hombre finalmente le entregó la botella. Corvo inspeccionó el contenido y descubrió que el licor tenía un color naranja intenso. No parecía muy apetitoso, pero Corvo supuso que era un licor decente como cualquier otro. Cuando volvió a entrar en la perrera, Belok y Sokolov seguían en el mismo sitio. Ninguno de los dos parecía haber hablado desde que Corvo se había marchado. Tengo una botella de King Street para ti, dijo Corvo, sacando el artículo en cuestión. ¿Coñac de King's Street?, preguntó Sokolov, intentando alcanzar la botella. Corvo la sostuvo fuera de su alcance por un momento, antes de pasarle la botella al médico. Era mejor ganarse su favor cuanto antes. Sabía que Garrett probablemente querría hablar con el hombre sobre su trabajo en la piedra, y no estaba seguro de si el ladrón podría ser delicado al respecto. No había sido así con ninguna otra persona que había conocido, aparte de Emily, pero Corvo sospechaba que se debía más a la edad de Emily que a su posición. No sabía si existían más, dijo Sokolov, casi con reverencia, mientras estrechaba la botella contra su pecho. Es un regalo extraordinario. Veo que estoy tratando con hombres de buen gusto. Era sorprendente cómo una botella de licor podía cambiar la opinión de un hombre tan rápidamente, pero Corvo no se quejaba. Si eso era lo que hacía falta para que Sokolov hablara, entonces su trabajo se hacía mucho más fácil. Lo que sí puedo decirles es que siempre se referían a ella como Lady Boyle.
La pinté, por supuesto, pero nunca vi su rostro ni supe su nombre de pila. Corvo enarcó una ceja al asimilarlo. Reconoció el nombre, aunque no pudo precisar dónde, pero si Sokolov quería hacerle creer que nunca había visto el rostro de la persona que había pintado, tendría que esforzarse mucho más. Verá, continuó el hombre, aparentemente consciente de la situación, la pinté de espaldas. Le aseguro que sigue siendo un retrato sorprendente, pero no sé qué baile es. Me la iban a presentar en un baile de máscaras en su honor esta misma noche, pero me perderé esa fiesta, por lo que parece. ¿Un baile de máscaras en la finca de los Boyle? ¿Esta noche?, cuestionó a Belloc. El momento es perfecto, Corvo. Pero los Boyle son ricos y despiadados, por lo que la seguridad será muy estricta. Por supuesto, ya tienes una máscara, ¿no es así, Corvo?, preguntó Sokolov. Por supuesto, ahora que Sokolov estaba allí, probablemente no le resultaría demasiado difícil adivinar quién era el criminal enmascarado. Tiene razón, convino a Belloc. Podrás relacionarte con ellos una vez que estés en el lugar. Tendrás que averiguar cuál de las mujeres Boyle está relacionada con el Lord Regente y eliminarla de cualquier forma que se te ocurra. Corvo notó que a Belloc parecía notar su aversión a matar a los objetivos que le ofrecían. Solo esperaba que se le presentara una oportunidad de eliminar a Lady Boyle a su debido tiempo, como había sucedido en otras circunstancias. Matar nobles era un asunto complicado cualquier día y podría acarrear graves repercusiones para el futuro del imperio si lo hacía mal esa noche. Estamos muy cerca ahora. Si haces esto esta noche, podremos atacar al mismísimo Lord Regente y poner a Emilie en el trono. No, si nuestro genio médico ha sido tan estúpido como creo que es. Los tres que estaban dentro de la habitación se giraron hacia la puerta. La fuente de la voz era Garrett. Corvo no estaba sorprendido, que llevaba la capa que hacía juego con su atuendo, la capucha ocultaba la mayoría de sus rasgos. Corvo se preguntó si era para intimidar. Garrett ciertamente parecía más inquietante que a Belloc, y su silencio al entrar en la habitación solo inquietó aún más a los tres hombres que estaban dentro. A Belloc parecía querer decir algo, pero Corvo lo advirtió con una mirada. Garrett llevaba bajo el brazo el reproductor de audio y algunas de las hojas de notas de Sokolov. Colocó el reproductor sobre la mesa, colocó una tarjeta dentro y presionó reproducir. Desde su posición, Corvo pudo discernir el número 81, lo que significaba que probablemente era uno de los registros finales que Sokolov había hecho sobre el fragmento de piedra primigenia. Le di al Lord Regente su actualización habitual sobre la piedra y sus visiones. Parecía más fascinado por la aparente erradicación de una plaga cuando se utilizó la energía durante el ritual. Los esfuerzos por rastrear a los miembros de este ritual han resultado inútiles hasta ahora. No están en Dunwall, por lo menos, y la ciudad que veo dentro de la piedra no me resulta familiar. Le insistí para que me dejara continuar con su estudio, pero me dijo que entregar a la piedra o sería encarcelado y encontrara otra forma de curar la plaga que actualmente asola esta ciudad. Si tan solo pudiera repetir su ritual. Entonces tal vez toda esta locura llegaría a su fin. El tronco se cortó y los allí reunidos guardaron silencio. El primero en hablar fue Sokolov. ¿Cómo conseguiste eso?, preguntó, prácticamente escupiendo de rabia. Estaban escondidos. Te equivocaste, dijo Garrett. Corvo podía percibir una ira apenas contenida dentro del hombre, probablemente más emoción de la que había visto en él hasta ahora. ¿Estabas, qué? Aparentemente, Sokolov no esperaba eso del ladrón. Garrett no miró al hombre, pero sacó una hoja de papel, una de las notas de Sokolov, y la levantó. Este trozo de papel resume todo lo que viste en ese fragmento de piedra. Viste una ciudad, invadida por una turba de pobres, incluso dibujaste su símbolo aquí, señaló un dibujo en la esquina de la hoja, por lo que Corvo pudo ver era un ojo con una cruz atravesándolo. Y viste a un hombre levantarse de la multitud, tomar el control con la ayuda de la asediada guardia de la ciudad, colocar a una mujer que creías que era la instigadora de la turba, tal vez incluso una diosa, dentro de un asilo, y luego realizar un ritual en ella, extrayendo la fuerza y colocándola dentro de una piedra que había encontrado en pedazos, restaurando el orden en la ciudad una vez más. ¿Estoy en lo correcto? A Belloc parecía no saber qué decir detrás de Corvo, simplemente por la absoluta gravedad que Garrett tenía mientras hablaba con Sokolov. Todavía no había levantado la vista, manteniendo su rostro oculto. Corvo se preguntó si era para ocultar su ojo, el ojo que brillaba del mismo color que la piedra que el filósofo natural había pasado 3 meses estudiando. Eso es lo que me ha demostrado, dijo Sokolov, con un desprecio evidente por Garrett. No espero que lo entiendas.
Corvo vio que Garrett intentaba mantener la calma y la mesura. Su mano se retorció alrededor del papel que sostenía, pero mantuvo la mirada fija en el suelo, en lugar de mirar a Sokolov. Garrett le había parecido un hombre al que no le gustaba hablar demasiado y que a menudo mantenía sus emociones más básicas bajo control, pero lo que fuera que había encontrado en las notas de Sokolov claramente le había tocado hondo. Lo entiendo perfectamente. Te dejaste engañar por lo que creías que era la promesa de una fuente de energía y una cura para tu plaga. Lo que no supiste ver fue lo que realmente sucedió. Entonces, explícame algo, replicó Sokolov. ¿Qué podrías haber obtenido simplemente leyendo mis notas? Aparte de la prueba de que sabes leer. Garrett parecía haber llegado a su punto de apoyo, que, de todos modos, había sido corto, ya que se puso de pie y se enfrentó a Sokolov, quitándose la capucha con un movimiento rápido. Claramente, tuvo el efecto deseado, ya que Sokolov reconoció el brillo azul que rodeaba el ojo de Garrett. Corvo vio que sus ojos recorrían rápidamente el rostro de Garrett, observando las cicatrices y los claros signos de las noches de insomnio. Sokolov casi retrocedió medio paso cuando Garrett se acercó a los barrotes. «Quiero que veas lo que ha hecho tu piedra», siseó Garrett, señalando su rostro. «Puede que hayas visto lo que creías que era la verdad, pero yo lo viví. Creíste ver una ciudad que se restauraba al orden tras la plaga, pero te equivocaste. Viste todo al revés, la piedra, el ritual, causó la plaga. Causó la turba, el levantamiento, la quema. Todos los hombres del ritual, Nordcrest, Easuik, Cornelius, Orión, todos ellos muertos. ¿Y crees que puedes aprovechar el poder de la misma manera que ellos intentaron hacerlo? ¿Te sentarías en tu taller e intentarías jugar a ser Dios de la misma manera que ellos lo hicieron? Bueno, llevo un trozo de esta piedra en mí, y no ha causado más que daño y dolor, y hará lo mismo aquí a menos que por algún milagro consiga recuperarla antes de que tu incompetencia nos arruine a todos. Garrett dio un paso atrás y levantó otra hoja con la foto de una mujer. Tenía el pelo corto, como Garrett, pero llevaba un vestido blanco pálido. Había algo en ella que no cuadraba. Corvo se preguntó si sería Erin. ¿Y esta chica? Continuó Garrett, confirmando la sospecha de Corvo. Ella no estaba destinada a ser el recipiente. No era una diosa vengativa a la que los hombres domesticaron hasta someterla. Estaba perdida y herida y llena del dolor de una ciudad entera. Y si piensas por un momento que ella es la que te llevará hasta el forastero, eres aún más tonto. La nueva elocuencia de Garrett duró poco, ya que arrugó el papel en su puño y se dio la vuelta, respirando con dificultad por un momento. ¿A dónde se llevó la piedra el regente?, preguntó. La repentina calma en su voz inquietó a Corvo mucho más que su arrebato anterior. Abelok parecía a punto de intervenir, pero Corvo negó con la cabeza, advirtiéndole que no lo hiciera. Esto era mucho más importante que una fiesta en ese momento. Sokolov, por su parte, parecía perdido. Se quedó mirando a Garrett durante unos instantes, casi sin comprender, asimilando la información que acababan de descargarle. Pero, empezó, intentando desafiar las palabras de Garrett. Se iba a utilizar como cura. No funcionó, dijo Garrett brevemente, con un tono de voz serio que indicaba que no necesitaba dar más detalles. ¿Dónde está la piedra? No lo sé, admitió finalmente Sokolov, intentando recuperar su arrogancia anterior. ¿Crees que estoy al tanto de todos los secretos del Lord Regente? Garrett no dijo nada antes de mirar a Corvo. Corvo no estaba seguro de lo que vio en los ojos del hombre, algo entre tristeza, arrepentimiento y enojo, antes de recuperar su expresión pétrea. Espero que estés diciendo la verdad. No por tu bien, sino por el de todos. Se subió de nuevo la capucha y salió de las perreras tan silenciosamente como había llegado. Tenemos que hablar, dijo Abelok en voz baja, señalando la puerta de la perrera. Sokolov seguía mirándola, su confianza previa casi había desaparecido por completo. Ni siquiera había abierto la botella de brandy que le había dado Corvo. Afuera, Corvo se encontró con la mirada fulminante del almirante, a quien claramente no le había impresionado el pseudo-interrogatorio de Garrett. Al parecer, la conducta anterior de Corvo con ese hombre. Me dijiste que estaba aquí para ayudarte, empezó Abelok. Era amigo tuyo y no pondría en peligro nuestra misión. Sin embargo, acaba de decirle a uno de los hombres más inteligentes de todo el imperio que es un tonto. No solo tiene un motivo oculto para estar con nosotros en el ataque al regente, sino que está buscando algo que parece que podría proporcionar un gran poder a Dunwall, todo para él solo. Corvo sabía que Abelok no tenía acceso a la misma información que él.
Si el almirante supiera que el forastero le había encomendado a Garrett esa tarea, probablemente se dirigiría a su dormitorio compartido dispuesto a dispararle al ladrón. Pero Corvo simplemente estaba asombrado por la reacción del hombre, especialmente considerando que había escuchado las palabras de Garrett de primera mano. ¿Crees que esta piedra puede ayudarnos?, preguntó. ¿No acabas de oír lo que dijo Garrett? Lo único que oí fue la palabra de un hombre contra la de otro. Y estoy más dispuesto a creer a uno que al otro. Almirante, comenzó Corvo, manteniendo la voz tranquila mientras su mente buscaba frenéticamente las palabras adecuadas. Tal y como están las cosas en este momento, Garrett no ha sido más que una ayuda para nuestra causa. Fue vital para encontrar a Emily y deshacernos de los gemelos Pendleton. Nos salvó a ambos de ser atrapados en numerosas ocasiones, incluso anoche, cuando casi nos atraparon cuando salíamos con Sokolov. Sí, tiene otras razones para estar aquí, pero confío en que mantendrá sus motivaciones separadas. Conoce nuestra misión y también sabe que no tiene motivos para impedirnos hacer lo que hemos planeado, simplemente porque si el regente tiene la piedra, será mucho más fácil encontrarla una vez que no esté en el poder, ¿no? Corvo se marchó rápidamente antes de que Avellok pudiera decir nada más, con la mente aturdida por las revelaciones tanto de Garrett como del almirante. Encontró al primero en la habitación que compartían, caminando de un lado a otro frente a su colchón. Emily no estaba a la vista. Callista vino y la encontró, dijo Garrett, notando la mirada de Corvo. Tiene lecciones. Corvo no respondió, simplemente reflexionó sobre la situación actual en su cabeza. Echó un vistazo al techo y vio el pequeño botín que Garrett había reunido en la viga. En ese instante recordó dónde había oído antes el nombre de Boyle. La invitación que tienes, dijo, señalando el papel con la cabeza, ¿es para una fiesta esta noche? ¿En la finca Boyle? Garrett extendió la mano, tomó el papel y la máscara que había escondido con él. Un baile de máscaras, organizado por las 3 damas Boyle, resumió. ¿Por qué? Una de ellas es la amante del Lord Regente. Ella es nuestro próximo objetivo. Y tú acabas de proporcionarnos una forma de entrar. Menos mal que conseguiste esa máscara. Garrett levantó la vista bruscamente y frunció el ceño. ¿Quieres que te acompañe a una fiesta? ¿A una fiesta de nobles?, preguntó. Soy un ladrón, no me mezclo con nadie. Lo dejaste muy claro, dijo Corvo. Creo que le diste a Sokolov mucho en qué pensar. La expresión de Garrett se ensombreció. Corvo vio que su mano se cerraba de nuevo en un puño. Espero que lo piense. Tenía todo en la dirección completamente equivocada. Bueno, no creo que ya no lo sepa, razonó Corvo, manteniendo un tono neutral. Tu mayor problema es que Avellok ahora sabe por qué estás aquí y creo que confía más en Sokolov que en ti. Probablemente se lo esté contando a Martin y Pendleton. En cualquier caso, terminó, tenemos que partir hacia la finca Boyle. No encontrarás la piedra esta noche. Garrett parecía estar a punto de discutir, antes de asentir para sí mismo. ¿Estás segura de que me vas a llevar?, preguntó finalmente. No me adapto exactamente bien. Es mejor que dejarte aquí, respondió Corvo. Y debes haberte abierto paso por una buena cantidad de casas nobles. Probablemente sabrás más secretos sobre ellas que yo. Hizo una pausa por un momento, antes de que se le ocurriera una idea. Es un baile de disfraces, ¿verdad?, preguntó. Bueno, ¿qué mejores disfraces que los de los 2 hombres más buscados de la ciudad? La boca de Garrett se curvó en una media sonrisa, antes de hacerle un gesto a Corvo con la mano. Está bien, dijo finalmente. Nos vemos en el barco. Necesito recoger mis cosas. Corvo recogió la taza de café ahora fría que había dejado Garrett, claramente el hombre había estado demasiado distraído para terminarla, y se dirigió a la planta baja de Oundipitz, donde Emily estaba interrogando a Avellok sobre sus días en la marina. Se preguntó brevemente cómo había logrado escapar de Callista. En el bar, se encontró con Pendleton, quien lo detuvo. He oído que esta noche vais a ir a la fiesta de los Boyle, dijo. Solo tengo un pequeño favor que pediros. ¿Podríais darle esta nota a Lord Shaw? Metió la mano en un bolsillo interior y sacó un sobre cerrado. Corvo se preguntó cómo se suponía que iba a reconocer al hombre en una fiesta de máscaras, pero Pendleton pareció anticipar la pregunta. Lo reconocerás, dijo. Es un hombre bastante brusco, con máscara de lobo. De hecho, puede que me esté buscando. Veré qué puedo hacer, le dijo Corvo, pasando a su lado y dirigiéndose hacia el bote, donde Samuel y Garrett lo esperaban, este último ahora completamente vestido con su atuendo habitual. Afortunadamente, el olor a ballena se había disipado del cuero, lo que le dio a Corvo una cosa menos de la que preocuparse.
¿El baile de disfraces de Boyle, preguntó Samuel, dándoles a ambos una sonrisa cómplice. Será divertido. No es para todo el mundo, murmuró Garrett mientras subía al bote con la máscara en una mano. ¿Recibiste tu invitación?, preguntó Corvo, uniéndose a él en el bote. Es para una sola persona. Tenemos que averiguar cómo podemos entrar los dos, respondió Garrett. Si ocurre lo peor, estoy seguro de que podemos escalar el muro o algo así. Probablemente se te dé bien eso. El distrito de la finca estaba al otro lado del río de los Pozos de los Perros. Corvo se tomó el tiempo de admirar la vista de toda la ciudad mientras cruzaban la gran extensión de Wellenhaven. Junto a él, Garrett estaba dando vueltas en sus manos a su máscara recién adquirida. Corvo se tomó un momento para mirar el objeto. Bunting claramente había puesto mucho de su talento en él. Estaba diseñado para imitar el cráneo de un pájaro, hasta las cuencas de los ojos y las finas crestas de los huesos. Corvo se preguntó qué pájaro había estado tratando de replicar. Fuera lo que fuese, parecía extrañamente apropiado estar ahora en manos de Garrett. El ladrón captó su mirada y levantó la máscara a la luz para estudiarla mejor. Es una pieza muy bonita, dijo. Aunque no estoy seguro de si es mi estilo. Tendrá que ser así, dijo Corvo, esta vez tu bufanda no será suficiente. Garrett asintió y el barco volvió a quedar en silencio. Corvo decidió que era el momento de sacar a relucir algo en lo que había estado pensando durante bastante tiempo. Garrett, lo que le dijiste antes a Emily, comenzó, pero Garrett levantó la mano y lo interrumpió. Sé que lo oíste, dijo. Te vi. Por supuesto que lo había hecho. Había visto a Piero desde 2 pisos de distancia, espiando a Callista. Una sola pared no lo detendría. Su don de forastero era realmente muy poderoso. ¿Por qué le dijiste lo que hiciste?, preguntó finalmente Corvo. Garrett no parecía muy preocupado por saber que Corvo estaba escuchando su conversación. Ahora que lo pensaba, no estaba seguro de qué pretendía Garrett con sus revelaciones a Emily. ¿Empatía? ¿O algo para mantenerla saciada en ese momento problemático? Le había advertido que no siguiera el camino de la venganza, por lo que estaba agradecido, pero ¿con qué fin? Ella necesita la verdad más que cualquier esperanza que yo pueda darle, dijo Garrett. Ella ve y oye mucho más de lo que la mayoría creería. Los niños pasan desapercibidos, incluso los de alta cuna como ella. A mí, sin duda, no me notaron. Su última frase fue amarga y le hizo preguntarse cómo habría sido su vida después de que sus padres fueran asesinados. Probablemente lo habrían llevado a un orfanato o a un asilo de beneficencia. Después de todo, un niño de 6 años no estaba en condiciones de trabajar. Lo siento, dijo finalmente, sin saber qué más decir. ¿Por qué?, preguntó Garrett, sonriendo. ¿Por mi pasado o por escuchar? ¿O fue terrible mi consejo? No, dijo Corvo, fue un buen consejo. Una parte de él comenzaba a preguntarse si Garrett había contado la historia para algo más que el beneficio de Emily. No soy de fisgonear, comenzó Samuel, pero creo que esa niña necesita algunas buenas figuras en su vida ahora mismo. Por poco ortodoxo que seas, Garrett, creo que eres una buena figura a la que Emily debería admirar. Sea lo que le hayas dicho, estoy seguro de que fue para bien. Garrett se quedó en silencio, aparentemente sorprendido por las palabras de Samuel. Era evidente que no estaba acostumbrado a ese tipo de elogios que recibía. Corvo se preguntó si veía a Emily como una forma de arrepentirse de sus errores con Erin. ¿Alguna vez le contaste esa historia a Erin?, preguntó, haciendo que Garrett levantara la mirada. No, fue la respuesta final. Ella tenía su propia historia. No necesitaba la mía. El barco ya había llegado al afluente que conducía al distrito de la finca y el silencio se apoderó del pequeño grupo mientras avanzaban por el canal. Unos altos muros los oprimían a ambos lados, creando una sensación de cercanía que contrastaba con el espacio abierto del río que acababan de dejar atrás. Garrett tomó su caja de col y una vez más lo aplicó alrededor de sus ojos. ¿No estás esparciendo eso un poco, generosamente?, preguntó Samuel, mientras Garrett aplicaba más en sus mejillas. Voy a usar una mascarilla, dijo Garrett. Una mascarilla con agujeros muy grandes para los ojos. Mi bufanda no llega tan alto. Corvo podía ver el razonamiento de Garrett, pero se alegraba de que su máscara cubriera todo su rostro. Me lo pondré cuando estemos allí, añadió Garrett, al notar que Corvo se había puesto el suyo. De lo contrario, me afectará gravemente la visión. Dios mío, dijo Samuel, mirando hacia otro lado y hacia el canal. El Lord Regente está haciendo todo lo posible por la familia Boyle. No pensé que hubiera coches altos patrullando por aquí esta noche. ¿Y ahora qué?, preguntó Garrett.
¿Algo más que pueda evaporarme en un instante? Corvo no tuvo oportunidad de responder, ya que en ese momento apareció un carro alto en el puente sobre ellos. Oficialmente conocido como zancudo, un carro alto era esencialmente un guardia sobre zancos elevados, protegido de ataques terrestres y que llevaba un arco compuesto armado con flechas de fuego mortales. La mayoría de la gente sabe que no debe cruzarse con ellos, y eran efectivos para controlar a las multitudes. Dicho esto, Corvo no estaba particularmente contento de verlos aquí esta noche. Después de todo, solo hacía que su trabajo fuera más difícil. Tengan cuidado, advirtió Samuel. Ellos no se andan con tonterías. Como para respaldar el argumento de Samuel, la cómoda en cuestión disparó su arma, muy probablemente contra un grupo de llorones, o peor aún, simples ciudadanos. Garrett miró el arco que sostenía el guardia. ¿Usan munición en llamas con un tanque de aceite atado a sus espaldas?, preguntó, al ver el extraño pero familiar resplandor de un tanque que rodeaba la cómoda. Los trajes necesitan energía, dijo Corvo simplemente. Al igual que el reflector que usan para buscar en las zonas oscuras. Garrett resopló y se subió la bufanda mientras Samuel se detenía frente a un pequeño embarcadero. Con el col adicional aplicado alrededor de sus ojos, parecía aún más una sombra que nunca. Corvo podía ver que una vez que se pusiera la máscara, sus rasgos quedarían completamente ocultos. Lo único que lo delataría sería un brillo azul pálido en sus ojos. Corvo esperaba que nadie lo notara. Mientras subían las escaleras hacia el distrito propiamente dicho, sonó un anuncio por el altavoz. Atención, ciudadanos. Despejen las calles. Esta zona está restringida al acceso exclusivo de los huéspedes invitados, a petición de los propietarios locales. Los intrusos no autorizados serán expulsados o detenidos en cuanto los detecten. Encantador, comentó Corvo, señalando que sus identidades probablemente solo se mantendrían dentro de la fiesta. Allí afuera, en la calle, los dos criminales enmascarados probablemente atraerían el tipo de atención equivocado. Samuel había logrado acercarlos bastante a la finca Boyle, más cerca de lo que lo había hecho el día anterior en el puente de Caldwell, en cualquier caso. En ese momento, estaban en una zona que no estaba muy patrullada. La cómoda estaba al otro lado del río y Corvo podía ver algunos guardias más abajo en el canal, más cerca del puente que cruzaba hacia la finca propiamente dicha. Yo voto porque nos arriesguemos con los guardias a nivel del suelo, dijo Garrett, señalando la cómoda que estaba al otro lado del río. Corvo asintió con la cabeza. Podrían tener que ir por el frente del canal, debajo de unos arcos, hasta un pequeño puesto de guardia. Hizo ademán de moverse, cuando un sonido atrajo su atención. Giró la cabeza ligeramente, frunciendo el ceño y concentrándose. El corazón había comenzado a latir de nuevo, esta vez casi sin que lo notara. Con el rabillo del ojo, vio que Garrett lo miraba con el ceño fruncido mientras se giraba lentamente en el lugar, tratando de localizar la fuente. Ese edificio de ahí arriba, dijo, señalando un balcón al otro lado de la calle. ¿Puedes ver a alguien dentro? Garrett miró el edificio en cuestión. No desde aquí, dijo. Si puedes llevarnos hasta el andamio, probablemente yo pueda. El andamio en cuestión estaba en medio de la calle, pero estaba envuelto en oscuridad, lo que significaba que aún estaría bastante bien escondido de los guardias. Una vez allí, Garrett miró hacia el edificio nuevamente, antes de hacer un pequeño ruido. Llorones, dijo. Oh borrachos. No estoy seguro de cuál de los dos preferiría. ¿Por qué quieres entrar ahí? Ahora que estaban más cerca del edificio, el latido constante del corazón se había vuelto más fuerte y más fuerte. Corvo se preguntó si valía la pena correr el riesgo, antes de decidir que probablemente podría encargarse de algunos llorones. Solo esperaba que no vomitaran sobre él. Eso sería difícil de explicar en la fiesta. ¿Cómo están distribuidos?, preguntó Corvo, ignorando la última pregunta. Garrett lo vería muy pronto, después de todo. Hay uno que sale al balcón y luego un pequeño grupo en las escaleras, respondió Garrett. El que está en el balcón se está alejando, hizo una pausa por unos segundos. Ahora, Corvo aprovechó la oportunidad de inmediato, los hizo parpadear hasta el balcón y sacó su ballesta para acabar con el llorón con un dardo somnífero. El pequeño grupo que había mencionado Garrett no se encontraba a la vista, el hombre señaló el piso debajo de ellos, indicando que no estaban en las inmediaciones. Mientras estuvieran en silencio, no despertarían ninguna sospecha. El apartamento estaba en ruinas y una de las habitaciones estaba cubierta de grafitis, en los que se repetía una y otra vez la palabra lúgubre. Había otro mensaje garabateado en el suelo. Me pediste que decidiera. Me pediste que lo hiciera.
Hay un agujero en el mundo, leyó Garrett. Este lugar se vuelve más extraño cuanto más lo veo. Corvo frunció el ceño al ver las palabras escritas en la pared. Creo que este lugar pertenecía a la abuela Rax, dijo finalmente. La mujer que vimos fuera del Golden Cat. El forastero me dijo que alguna vez perteneció a una familia noble, y lo que está escrito me parece algo que ella diría. Los dos guardias que estaban al final de la calle hablaban de ella, confirmó Garrett. Dijeron que había vendido a su familia al forastero. Yo pensaba que la religión en mi ciudad era complicada. Corvo sonrió con sorna, se dirigió al santuario del apartamento y lo contempló durante un momento. Desde la ventana que había al lado, podía ver la finca Boyle, iluminada con faroles y algún que otro fuego artificial. Un grafiti proclamaba: Esma Boyle es una perra en celo. Cuando alcanzó la runa, el mundo a su alrededor casi se estremeció, algo que no había ocurrido antes. Después de un momento, pasó, y Corvo no estaba seguro de si Garrett había notado algo. Una vez más, el forastero emergió de un vórtice negro azabache. ¿Van a una fiesta, caballeros?, preguntó, antes de dirigirse a Corvo. ¿Es eso lo que soñaron, todos esos meses en la prisión de Coldridge mientras esperaban al verdugo?, preguntó, antes de volverse hacia Garrett. ¿O ustedes, mientras pisaban las piedras de Undercity, siguiendo el camino de los Graven? Riquezas, hermosas mujeres a la última moda riendo y bebiendo vino de Tibian. ¿Y qué pasa con la anfitriona, Lady Boyle?, continuó el forastero, fijando su mirada en ambos. Puedo ver todos sus mañanas y sé que, o bien muere esta noche a manos tuyas, o vivirá sus días, mes tras mes, año tras año, lejos, incluso mientras sus elegantes ropajes se desgastan y su sedoso cabello se vuelve opaco y gris. La mitad de la ciudad puede ver las luces de la fiesta y sueña con los placeres que allí se desatarán. ¿Lo harás pedazos? De cualquier manera, es la última fiesta de Lady Boyle. Dice un discurso sobre el destino de esta Lady Boyle y ni una sola vez nos dice cuál es, preguntó Garrett, después de que el forastero desapareciera de nuevo en el vacío. Corvo tuvo que admitir que el hombre tenía razón, pero el forastero había revelado que se iba a presentar otra forma de eliminar a Lady Boyle. Dicho esto, no sonaba exactamente agradable, pero Corvo sabía que la medida tendría que ser extrema para garantizar que el regente quedara completamente privado de sus fondos. Salieron por la ventana y se detuvieron en un tejado que dominaba la finca Boyle y el canal. Desde su posición privilegiada, Corvo pudo ver a dos guardias junto al puente principal, así como a otra cabina alta que patrullaba el puente y la calle juntos. Después de esperar un rato y tras una señal de Garrett, Corvo se remitió al hombre que se ganaba la vida con esto, cruzaron el puente a toda prisa, fuera de la vista de ambas cabinas altas. Fue solo una corta subida por la valla hasta la finca Boyle, con la ayuda de algunas cajas. Garrett se quedó un momento en las sombras junto a la puerta, quitándose el arco y el carcaj, y luego la capa. Por un momento, Corvo se preguntó qué estaba haciendo, pero se colocó el arco en la parte baja de la espalda, junto con el carcaj, antes de volver a colocarse la capa encima, ocultándolos. Buena idea, comentó Corvo mientras Garrett se arreglaba la capa, para disimular un poco más su atuendo. Luego se puso la máscara. Junto con el col adicional y su bufanda, Garrett parecía un invitado a la fiesta. Ahora solo tenemos que entrar, dijo. Debería ser fácil, considerando que esa señora acaba de dejar su invitación. Señaló con la cabeza hacia la calle, donde una mujer con un traje rosa y una máscara extremadamente ornamentada persiguió el periódico, solo para que sus amigos la detuvieran. Claramente no estaba demasiado preocupada por la pérdida de su invitación, y después de un momento Corvo se acercó al lugar y recogió discretamente el periódico. Cuando se dio la vuelta, casi lo dejó caer de la sorpresa, porque a unos pocos metros de distancia estaba Bunting, el comerciante de arte, fumando un cigarrillo y luciendo furioso. Corvo rápidamente dio un paso atrás hacia Garrett. «Ten cuidado con el comerciante de arte», dijo. «Puede que se dé cuenta de que lleva la máscara». «Es poco probable», dijo Garrett, pero Corvo se dio cuenta de que se había asegurado de esquivar al hombre de todos modos. Los nobles suelen estar más preocupados por intentar recuperar el dinero perdido que por el objeto en sí. El portero apenas les dedicó una segunda mirada mientras tomaba las invitaciones y les hacía señas para que pasaran. Corvo se sintió aliviado por dentro de que no se hubiera producido ninguna pelea en la puerta principal. «Mira esa máscara», oyó que el portero le murmuraba al otro guardia mientras pasaban. «Maldito enfermo. Tal vez disfrazarme de delincuente enmascarado no fue mi mejor idea», pensó Corvo. Incluso Garrett parecía estar pensando lo mismo.
Al llegar a la calzada, se acercaron a otra pareja de invitados, que comentaban lo aburrido que era el tema de la fiesta. Al parecer, había un concurso para adivinar qué miembro de la familia Boyle era cuál. Al ver a Corvo y Garrett, la discusión de la pareja se detuvo. «Dios mío, qué maldad», exclamó una mujer con un traje morado. «¿Quién te hizo esa máscara? Es exactamente como los carteles de búsqueda». «Eso va a ensombrecer toda la velada», dijo su compañero masculino. «Creo que estoy empezando a disfrutar. Esta noche los nobles intentan ocultar sus indiscreciones detrás de máscaras y disfraces», le informó el corazón mientras la pareja se alejaba. Claramente, esta fiesta era solo para exhibirse, un intento de normalidad mientras la ciudad afuera estaba devastada por la plaga y la agitación política. «Si ves a un hombre con una máscara de lobo, avísame», dijo Corvo, recordando la petición de Pendleton. Garrett levantó la cabeza y miró a su alrededor. «Esta máscara es indignante», se quejó, «sugiero que hagamos lo que vinimos a hacer aquí rápidamente». Subieron unas escaleras y llegaron a un jardín, donde había un hombre fumando, flanqueado por un par de guardias. Corvo vio que, afortunadamente, era Lord Shaw. La máscara de lobo era inconfundible. ¿Sí?, preguntó de una manera que hizo pensar que Corvo estaba por debajo de él. Era evidente que la máscara no le impresionaba. Detrás de él, Garrett se cruzó de brazos y se apoyó contra la pared cercana. «Esta es una nota de Lord Trevor Pendleton», dijo Corvo, pasando el sobresellado. «¿Pendleton, preguntó Shaw mientras desplegaba la carta. «¿Qué tiene que decirme?» Fuera lo que fuese, claramente no cayó bien, ya que Shaw tiró la nota a un lado. «Pendleton es un mentiroso y un cobarde», se enfureció. «Espero que te esté pagando bien por esto». Se alejó, bajó las escaleras y le dio a Corvo la impresión de que debía seguirlo. Con un gesto, le indicó a Garrett que se quedara donde estaba. El ladrón asintió con la cabeza y se limitó a observar. «Hace un frío terrible esta noche», se quejó Shaw. «Date prisa y veamos de qué estás hecho». Llegaron a un pedestal donde había una caja de madera ornamentada. Uno de los guardias, presumiblemente contratado por Shaw, la abrió. «El representante de Lord Pendleton seleccionará su arma», dijo, revelando las dos pistolas igualmente ornamentadas. «Genial», pensó Corvo. «No solo me utilizan para llevar a cabo asesinatos políticos, sino que ahora tengo que actuar en nombre de Pendleton en un duelo». Sabía que podía rechazar el duelo, pero eso dejaría a Pendleton en una mala posición ante los nobles, algo que probablemente no era necesario en ese momento, considerando su frágil posición política. Seleccionó una pistola, sintió su peso en la mano y comprobó que estuviera cargada. Era de buena calidad y las miras eran precisas. Se llevará a cabo un duelo de honor entre este caballero anónimo que actúa en nombre del retador, Lord Trevor Pendleton, y Lord Shaw, la parte retada, proclamó el guardia. Era una declaración oficial que se utilizaba generalmente para una situación de este tipo, aunque hacía bastante tiempo que Corvo no veía un duelo, y mucho menos participaba en uno. Estaba más acostumbrado a combatir con espadas que con pistolas, pero confiaba en su habilidad. «Todos ustedes se darán la vuelta y se dirigirán a las posiciones marcadas», continuó el guardia, señalando los círculos de piedra que había en el suelo entre ellos, «y permanecerán de espaldas el uno al otro mientras cuento desde 3. Luego podrán darse la vuelta y disparar a voluntad». «Sigue así», interrumpió Shaw, tomando su propia pistola. «Mataré a este idiota y todos podremos volver adentro». «Lo siento, mi señor», el guardia hizo una pequeña reverencia. «Proseguiremos». De pie sobre el pequeño círculo de piedra, Corvo sintió una punzada de nerviosismo mientras el guardia hacía la cuenta regresiva. Vio a Garrett con el rabillo del ojo, observando, pero sin interferir. Supuso que no era el estilo de Garrett involucrarse en duelos por el honor. El guardia hizo la cuenta regresiva y, cuando llegó a 1, Corvo sintió una oleada de adrenalina y, luego, algo completamente distinto, algo más que solo adrenalina. La marca en su mano izquierda brilló brevemente y, cuando se giró por completo, descubrió que el mundo a su alrededor se había detenido por completo. Vaciló por un momento, olvidándose de dónde estaba, fascinado por los cambios que lo rodeaban. Era de noche, pero en ese momento el mundo parecía haber perdido el color, como un objeto que se dejaba al sol demasiado tiempo. Echó una mirada a Garrett, que ahora parecía una sombra oscura, excepto por su ojo, que brillaba más que cualquier otra cosa a su vista. A poca distancia, numerosas voces susurraban en un idioma que Corvo no entendía y, por debajo de todo eso, se oía un rugido bajo, algo antiguo y moderno al mismo tiempo.
Se sentía como si hubiera puesto un pie en el vacío, un lugar donde había una quietud infinita y una energía en constante oleada al mismo tiempo. Corvo se dio cuenta de que era la misma oleada que había sentido antes al recoger la runa. El forastero había sentido claramente que era hora de darle un nuevo regalo. Corvo se preguntó si había previsto este duelo. Los susurros se hacían cada vez más fuertes, el rugido más insistente, y Corvo lo interpretó como que su tiempo en esa realidad ralentizada se estaba acortando. Levantó la pistola, apuntó con precisión y disparó. El eco del disparo rebotó a su alrededor y el tiempo se aceleró de inmediato. Shao ni siquiera tuvo la oportunidad de disparar, ya que la bala de Corvo lo alcanzó con toda su fuerza en el pecho. Corvo sintió una punzada de compasión por el hombre, pero sabía que esa era su única opción. De todos modos, Shao no parecía exactamente un hombre agradable. Él es rico y viste ropas finas, le dice el corazón, como para consolarlo, pero en el fondo todos los hombres parecen iguales. Y ese es otro cliente muerto, dijo uno de los guardias de Shao mientras revisaba el cuerpo. ¿Qué hacemos ahora?, le preguntó a su compañero. Es una suerte que nos necesiten. He oído que los Estermont pagan mucho dinero. No tiene sentido probarlos esta noche. Veamos si podemos encontrar un poco de brandy. Dejemos que los Boyle limpien este desastre. Los dos guardias se alejaron después de eso, y Garrett bajó lentamente los escalones, uniéndose a Corvo mientras estaba de pie sobre el cuerpo del hombre. ¿Acabas de batirte a duelo por el honor de Pendleton?, preguntó. Corvo casi podía oírlo sonreír. Habría sido bueno que me dejara participar, se quejó Corvo, antes de señalar con la cabeza. Parece que la fiesta está por allí. No hay nada que podamos hacer aquí. Como dijeron los guardias, dejemos que los Boyle se encarguen de esto. ¿Qué pasó?, preguntó Garrett en voz baja mientras volvían sobre sus pasos hacia el patio principal, siguiendo a la pareja de guardias que ahora estaban discutiendo la posibilidad de tomar whisky y puros. Algo pasó, dijo. Te veías diferente. Parece que esos santuarios finalmente dieron sus frutos, dijo Corvo, más tranquilo que de costumbre. Te lo explicaré más tarde, agregó. No quería que escucharan su conversación, especialmente no con guardias y posiblemente algún extraño supervisor al acecho. Garrett pareció entender lo que quería decir, ya que asintió, el movimiento acentuado por su máscara. Dentro de la mansión Boyle, era como entrar en otro mundo. La opulencia los rodeaba por todas partes, y varios altavoces reproducían música, mientras pequeños cañones disparaban confeti. Corvo vio a muchos nobles, todos con máscaras diferentes, y también a muchos guardias. Había incluso un supervisor. A su lado, Garrett se movía sobre sus pies, incómodo ya en el interior luminoso. Te mezclarías mejor si no parecieras estar listo para salir corriendo en cualquier momento, le murmuró al hombre más bajo. Estoy listo para salir corriendo en cualquier momento, respondió Garrett con los dientes apretados, lo que le dio a Corvo una chispa momentánea de diversión. Haz como si fuera un trabajo, le dijo Corvo. Te estás mezclando con la gente porque vas a robarles los bolsillos. Pero no vas a hacer eso. Intenta detenerme, respondió Garrett, y Corvo sonrió, complacido de que su plan para tranquilizar al hombre hubiera funcionado. Echó un vistazo al otro lado de la habitación y una pequeña mesa cerca de la puerta atrajo su atención. En ella había un libro de registro de invitados, que contenía todos los nombres de los invitados a la fiesta. Por un momento, se detuvo, antes de tomar el bolígrafo y firmar. Corvo Atano. Garrett miró el nombre escrito y un resoplido emergió de detrás de la máscara. Dame eso, murmuró, tomando el bolígrafo y garabateando otro nombre debajo del de Corvo. Corvo tuvo que reprimir una risa cuando vio lo que Garrett había decidido escribir. El forastero. Si ya terminaste, dijo Garrett, dándole la vuelta al bolígrafo y guardándolo sutilmente en el bolsillo, creo que tenemos que encontrar a una mujer. Por supuesto, respondió Corvo, señalando con la mano el salón que tenían delante. Sugiero que hablemos con los invitados y veamos qué podemos encontrar. Siempre podríamos subir a escondidas y leer sus diarios, dijo Garrett. ¿La gente de aquí lleva diarios? Siempre pensé que era algo pretencioso. Útil para averiguar dónde están escondidos los objetos de valor, pero pretencioso. Si puedes encontrar una forma de atravesar el muro de luz sin llamar la atención, eres bienvenido, dijo Corvo. Garrett pareció mirar las escaleras por un momento. Las casas nobles como esta siempre tienen una escalera para el servicio, dijo. Probablemente cerca de la cocina o el comedor para permitir que la comida se desplace fácilmente de un lado a otro sin que el personal tenga que pasar por las habitaciones del frente. ¿Te refieres a la que tenía al supervisor de pie junto a ella?
Preguntó Corvo mientras entraban en una habitación con una mesa larga cubierta con la comida más exquisita que Corvo había visto en mucho tiempo. Recordó su comida algo escasa de antes y la suntuosa comida que había allí. Allí, casi se podía olvidar que toda la ciudad se estaba desmoronando afuera. No te dejes engañar si oyes una risa o te encuentras con una sonrisa, susurró el corazón. Aquí no hay alegría ni ligereza. Bueno, al menos el corazón le estaba recordando lo contrario. El supervisor estaba de pie junto a una puerta que efectivamente conducía a una escalera. Corvo podía ver a otro guardia en el área de la escalera propiamente dicha, así como a una criada que se dirigía hacia lo que presumiblemente era la cocina. Atado al pecho del supervisor había un gran artilugio de metal con una manivela. Corvo había oído hablar de los dispositivos antes, pero en realidad no había visto uno. Una caja de música que podía alterar la magia. Una parte de él se preguntaba si realmente funcionaban, pero otra parte le decía que sí, considerando la incapacidad del forastero para entrar en el complejo del supervisor y recuperar a Garrett. Deberíamos separarnos, dijo Corvo al final. Tú quédate en las habitaciones que están cerca de la parte trasera de la casa, yo miraré por aquí. Escucha a los invitados y mira si puedes conseguir algo de ellos. Garrett asintió con la cabeza, se dio la vuelta y se dirigió hacia la sala de música y más allá. Aunque se esforzaba por no llamar la atención, su atuendo por sí solo atraía la atención de la mayoría de los invitados, al igual que el de Corvo. En 2 ocasiones casi hizo que una criada saltara del susto al darse vuelta y verlo. ¡Qué máscara más aterradora!, susurró uno de ellos, apresurándose hacia las escaleras que conducían a la cocina. Después de 5 minutos de lo que se denominaba una reunión informal, Corvo estaba empezando a recordar por qué le desagradaban los eventos formales. Había visto a las 3 mujeres Boyle, una vestida de negro, otra de rojo y la última de blanco, pero no había ninguna indicación de cuál era cuál. O, en realidad, quién era la amante de Burroughs. Se preguntó por qué una mujer así se asociaría con un hombre tan despreciable, pero supuso que había pocas formas en que las mujeres pudieran ganarse sus puestos de poder. Jessamine había sido lo suficientemente afortunada y astuta como para darse cuenta de lo afortunada que era por haber conservado su puesto. En una de las habitaciones, se encontró con 2 de los invitados que estaban discutiendo en profundidad. Uno de ellos parecía bastante descontento. Corvo se preguntó si lamentaba la elección de la máscara, ya que la ballena realmente no le hacía ningún favor. La mujer, que llevaba una máscara de polilla, estaba mucho más alegre y reprendió al hombre por resentirse por la llegada de Corvo. Es una fiesta, dijo. Se llama socializar. Entonces, mézclate con todos los que quieras, dijo Máscara de Ballena. Hablaremos más tarde. Después de eso dejó a Corvo y a la mujer solos, y ella pronto se volvió hacia él con alegría en su voz. Eres un escándalo con esa máscara, le dijo. Me gustan los hombres con poco criterio. ¿Me invitarías a una copa?, preguntó. Te lo agradecería muchísimo. Corvo se dio cuenta de que si a esta invitada le gustaba tanto socializar, probablemente sabía mucho sobre los demás que la rodeaban. Y si conseguirle una bebida era lo que costaba, podía soportar la corta caminata hasta la fuente de bebidas. Con una breve reverencia, se fue y rápidamente le sirvió un vaso de ponche. Cuando regresó y le entregó el vaso, se preguntó cómo lo bebería a través de la máscara. Ella no lo reveló, en cambio, bebió la bebida en su mano. Ahora, ¿cómo puedo agradecerte?, se preguntó en voz alta. ¿Estás jugando al juego de adivinanzas de Lady Boyle?, preguntó. Bueno, sea ciencia cierta que Waverly irá de negro esta noche, dijo. Supongo que de luto por su reputación. Con los nobles siempre pasaba lo mismo. Charlaban amistosamente y se reían en las fiestas, pero cuando alguien les daba la espalda eran peores que una banda de ladrones. Además, añadió la Máscara de Polilla, Lidia está de rojo. Corvo le agradeció a la mujer por su tiempo y se fue rápidamente en busca de Garrett. Ahora sabía quién era cada Boyle, pero no sabía para quién estaba allí. Esperaba que Garrett hubiera tenido algo de buena suerte. Mientras buscaba, se cruzó con uno de los Boyle, Esma, vestida de blanco. Su búsqueda de Garrett no duró mucho, ya que el hombre apareció al final del pasillo. Señaló con la cabeza la sala de música, que estaba prácticamente vacía, salvo por algún que otro sirviente. Sé quién es tu objetivo, le dijo Garrett con voz algo sombría. Hay un hombre en la habitación de al lado. Brisby, que lleva una máscara que creo que es una rata. De todos modos, le sienta bien. Aparentemente, es amigo de Pendleton y un partidario de tu pequeña conspiración.
Y resulta que está enamorado de nuestra condenada Lady Boyle. Es la otra opción que mencionó el forastero, resumió Corvo. Sí, dijo Garrett. Si podemos llevar a Esma Boyle al sótano, Brisby se asegurará de que nunca más la veamos. Detrás de su máscara, Corvo hizo una mueca. Sabía las implicaciones de la petición de Brisby, sabía que probablemente sería más misericordioso matar a Esma y terminar con el asunto de una vez. El asesinato no era un crimen que pasara desapercibido, y sabía que tendría graves repercusiones para la ciudad si Esma Boyle era asesinada mientras organizaba su propia fiesta. ¿Y si desaparecía? Bueno, los guardias tardarían más en descubrirlo. Es tu decisión, dijo Garrett. Después de todo, estas son las personas que financiaron tu caída. Por mucho que me disguste, es tu decisión. Por un lado, Corvo estaba agradecido por el apoyo de Garrett. Por otro, ahora sabía que, cualquiera que fuera su decisión, era solo suya y que él cargaría con toda la culpa. Garrett tenía razón, sin embargo, Esma Boyle era la persona que financiaba al regente y mientras ella estuviera con ellos no podrían hacer nada. La llevaremos a Brisby, dijo finalmente Corvo, con pesar. Esma Boyle obtuvo su poder a través del asesinato. No le concederé el mismo lujo. Garrett no dijo nada, se limitó a asentir con la cabeza. Ahora solo tenemos que encontrarla, dijo en tono neutral. Corvo se preguntó si estaba de acuerdo con la decisión. Va de blanco, le dijo Corvo. Conocía a una mujer que sabía de qué color iban a vestir para el juego de adivinanzas que están haciendo los tres. Hablaré con ella. Veré si puedo hacer que me siga a algún lugar más privado. Corvo apenas alcanzó a ver a Garrett levantando una ceja detrás de su máscara. Lo ignoró y se dirigió hacia el grupo principal para buscar a Esma. Garrett se quedó un poco atrás, siguiéndolo, pero sin dejar en evidencia lo que estaba haciendo. La encontró en el vestíbulo, entre algunos invitados y comentando con desdén el atuendo de uno de ellos. Corvo sintió una punzada de simpatía por la mujer. De cerca, se sintió bastante inquieto por el rostro inexpresivo y sin rasgos de la máscara que llevaba, pero supuso que ese era el objetivo para dificultar el juego de adivinanzas. Cuando hay marcas de dientes en su piel, tiene cuidado de vestirse lejos de las miradas indiscretas de los sirvientes. Corvo se alegró de que fuera una fiesta de máscaras. De lo contrario, Esma probablemente habría captado su tic facial ante la declaración de Arps. ¿Puedo invitarte a algo de beber?, le preguntó a Esma, manteniendo un tono cordial y neutral. Ya estoy saliendo con dos de ustedes, pero gracias de todos modos, fue la respuesta, su tono insinuaba que ya estaba bastante ebria. Aún así, Corvo perseveró. Esperaba que la información del corazón fuera lo que implicaba. Tal vez tendríamos más privacidad en sus aposentos, Lady Esma, dijo, asegurándose de dirigirse a ella por su nombre. Pareció funcionar, porque aunque no podía ver su rostro, Esma Boyle parecía muy complacida con su idea. Muy bien, señor, lo elogió. Y eso suena muy bien. ¿Por qué no viene conmigo? Corvo había esperado que eso fuera mucho más difícil. Siguió obedientemente a Esma, notando también que Garrett los seguía a ambos. Esma lo condujo hasta la escalera de servicio, donde pasó junto al supervisor y el otro guardia, este último le dirigió una mirada casi envidiosa mientras subían las escaleras. «Sabes, tengo un secreto sucio», confesó Esma mientras subían las escaleras. «No te puedes imaginar con quién estoy saliendo. Ojalá la gente lo supiera. Pero solo lo hago para proteger el nombre de la familia. Ahora mismo es demasiado peligroso no tener contactos adecuados». Corvo sintió una punzada de compasión por Esma Boyle. Es cierto que ella financió al Lord Regente, pero tenía razón en que un noble sin conexiones en Dunwall sería fácilmente destituido. El movimiento político en una época convulsa era algo natural para muchos nobles, y esta vez no era diferente. Esma probablemente ni siquiera sabía cómo se usaba su dinero, solo sabía que estaría a salvo mientras estuviera en la cama con el hombre más poderoso de la ciudad. O, al menos, eso creía. La verdad es que si pudiera librarme de él, lo haría. Eres más mi tipo. Misteriosa, silenciosa, serena. Creo que va a ser una velada fabulosa. En ese momento, ya habían entrado en lo que presumiblemente era el dormitorio de Esma, aunque no le sorprendería que la mujer usara a propósito la cama de su hermana. Corvo se movió rápidamente, mientras ella estaba de espaldas, tomó un dardo somnífero que estaba destinado a entrar en su ballesta y lo inyectó en el cuello de Esma. La atrapó cuando se cayó, colocándola en la cama frente a él. Por la forma en que te siguió, casi se lo merecía, dijo una voz detrás de él. Corvo se giró y vio a Garrett merodeando en la puerta. Levantó la mano y se quitó la máscara de pájaro. No puedo ver nada en este artefacto, dijo.
Y tengo la sensación de que nos iremos pronto. ¿Cómo lograste pasar al guardia?, le preguntó Corvo mientras Garrett arrojaba la máscara sobre la cama, antes de mirar atentamente alrededor de la habitación. Se dirigió al otro lado, cerca de la puerta. Uno de los invitados sufrió de repente un ataque de náuseas extremas, dijo Garrett. Es posible que le hayan añadido una mezcla de azufre y cal viva a su bebida. En cualquier caso, vomitó por toda la mesa del buffet. Corvo soltó una carcajada mientras Garrett se movía por el lado de la habitación revestido de madera, inspeccionando cuidadosamente las distintas pinturas y la pared misma. Cerca de la puerta, se detuvo antes de alcanzar una ventana que colgaba del techo. Bien, dijo el ladrón, mientras se abría un panel de madera cerca del techo. No tardaré. Escaló rápidamente la pared, usando los paneles como apoyo, antes de desaparecer en el agujero. Corvo resopló, un suspiro breve y molesto. La tendencia de Garrett a desviarse del plan por el bien del botín era exasperante. Antes robaba para vivir. Ahora vive para robar, dijo el corazón, casi haciéndolo saltar. Supuso que, considerando que el robo era en verdad el único trabajo que Garrett conocía, podía dejarle vivir ese momento. En cualquier caso, Garrett reapareció rápidamente. El famoso boile cameo, dijo, sosteniendo un objeto en alto, antes de dar un pequeño salto al suelo. Aterrizó suavemente. Corvo pudo apreciar los suaves zapatos de cuero que llevaba, prácticamente no se escuchó ningún sonido cuando aterrizó. Las botas de Corvo no habrían sido tan silenciosas. Yo iré primero, ofreció Garrett, guardándose el camafeo en el bolsillo. Corvo se preguntó qué más habría logrado robar mientras exploraba el establecimiento. No preguntó, sino que levantó a Esma Boyle sobre su hombro. Ella roncaba suavemente en su oído y él hizo una mueca de compasión por su futuro incierto. No podía evitarlo. Tendría que matarla o hacer esto. Seguramente, a largo plazo, sería más misericordioso. Ni siquiera estaba seguro de si lo creía él mismo. A mitad de las escaleras, Garrett se detuvo, mirando las tablas debajo de ellos, antes de maldecir en voz baja. El supervisor y dos de los guardias han decidido tener una conversación en la escalera, para poder vigilar a la gente desagradable, dijo, antes de aparentemente tomar una decisión. Cuando los oigas salir, ve al sótano y entrégasela a Brisby. Vuelve a subir y encuéntrame. Probablemente tengamos que irnos rápido, añadió. Se alejó, subió las escaleras y dejó a Corvo parado y preguntándose qué iba a hacer. Consideró probar su nueva habilidad para detener el tiempo, pero no sabía realmente cómo activarla. No era natural, como el primer poder que le habían dado. Solo sentía y se movía. Detener el tiempo era diferente, más extraño, y aún no se había acostumbrado. Después de todo, no quería que el mundo se acelerara mientras él estaba junto a la pequeña multitud de guardias. Se dio cuenta de que algo estaba sucediendo por una conmoción en el comedor, seguida por el sonido de espadas desenvainadas y de los guardias que salían de la escalera. El área alrededor de Corvo estaba en silencio, y esperó un momento antes de bajar las escaleras sigilosamente. Afortunadamente, no había nadie en la cocina, y pronto estaba sorteando los numerosos estantes de vino y otros licores hasta donde Brisby lo esperaba con su bote. Corvo decidió que tendría que permanecer lo más insensible posible. Podía hacerlo, después de todo, lo había logrado en Coldridge. «La encontraste», exclamó el hombre, con una alegría casi irracional en su tono. «Rápido, subámosla al bote». Corvo le entregó la mujer a Brisby, quien la depositó en el suelo con sumo cuidado y atención. Después de asegurarse de que estaba bien sujeta, se volvió hacia Corvo. «Nunca sabrás lo feliz que me has hecho», dijo. «Algún día aprenderá a apreciarme». Después de todo, añadió con un tono amargo en la voz, tendrá toda la vida para ella. El barco partió rápidamente, pero la sensación de inquietud que sentía Corvo en el estómago no desapareció. La olvidó y se concentró en buscar a Garrett, que probablemente seguía causando conmoción en los pisos superiores. Cuando llegó a la planta baja, lo asaltó una oleada de ruido. Gente gritando, muy fuerte, una mujer gritando y algo más, debajo de todo eso, que le puso los pelos de punta a Corvo. Se deslizó hasta el comedor, notando que estaba prácticamente vacío, a excepción de una criada acurrucada en un rincón. Notó que muchos platos de comida estaban esparcidos por el suelo, dejando manchas oscuras en varios lugares. A medida que avanzaba por la habitación un tanto inquietantemente vacía, el ruido se escuchaba más lejos. Corvo comenzó a preocuparse cada vez más por Garrett. Cuando llegó al origen de la conmoción, disminuyó la velocidad, se detuvo en el marco de una puerta y miró a su alrededor. El vestíbulo de entrada estaba lleno de guardias, todos de pie formando un círculo impreciso.
Los nobles se quedaban en el borde, mirando por encima de los hombros de los guardias, susurrando y gritando por igual. Corvo vio un par de pies tendidos en el suelo. No podía ver una cara desde su posición, pero reconoció el uniforme de un supervisor. En el centro, había otro supervisor, haciendo girar la manivela de la caja de música atada a su pecho. El aire a su alrededor casi se ondulaba por la perturbación causada. Al mirar la caja, Corvo ya podía sentir incomodidad, como si se le estuvieran agotando las fuerzas. Sintió, en lugar de ver, la marca en su mano izquierda temblar, intentando resistirse, pero fallando. Corvo ni siquiera estaba frente al dispositivo, no como Garrett. Garrett estaba arrodillado en medio del pasillo, con una mano agarrada al lado derecho de su cara. Corvo se dio cuenta de que había dejado su máscara en la habitación de Esma Boyle. Se preguntó si era intencional, ya que también vio que el arco de Garrett estaba nuevamente en su lugar correcto en su espalda. Mejor parecer realmente el malhechor enmascarado que alguien que intenta ser una copia, supuso Corvo. En este momento, sin embargo, estaba preocupado. El dispositivo del supervisor estaba trabajando contra Garrett, y Corvo podía sentir su influencia desde su posición cerca de la escalera, donde el muro de luz zumbaba con energía. Le dolía la cabeza y tenía problemas para mantenerse erguido. Solo podía imaginar lo que Garrett debía estar experimentando, directamente dentro del alcance del dispositivo. Corvo sabía que no podría ayudar sin causar mucho desorden, algo que no quería hacer con hombres que simplemente hacían su trabajo. Tampoco había forma de saber qué sucedería si no podía interrumpir el dispositivo del supervisor de alguna manera. «Suelta el arma, Mixino», dijo uno de los guardias. «Seremos indulgentes contigo si lo haces». Corvo vio que Garrett efectivamente sostenía un arma, su garra, pero no parecía estar en condiciones de usarla. Con un poco de esfuerzo, miró hacia arriba, a través de la multitud de guardias, y Corvo vio que la mirada de Garrett se posaba en él. En ese momento, sus ojos se dirigieron nuevamente al supervisor que se cernía sobre él. Aunque parecía que todavía sentía dolor, bajó las manos y las dejó en el suelo, con los ojos todavía fijos en el supervisor. «Lo siento, caballeros», dijo Garrett entre dientes, aparentemente con cierto esfuerzo. «Pero tengo que ir a algún sitio». De alguna manera, y Corvo no sabía cómo, Garrett se puso de pie, obligándose a ponerse de pie. En el mismo movimiento, empujó su brazo hacia adelante, incrustando la garra profundamente dentro de la estructura metálica de la caja de música del supervisor. Al instante, el sonido inquietante del dispositivo se detuvo y fue reemplazado por un sonido metálico y chirriante de metal contra metal. Garrett se tambaleó hacia atrás, retiró el arma y le dio al supervisor una rápida patada en la ingle, dejándolo fuera de combate, mientras al mismo tiempo tropezaba contra la puerta. Corvo captó el mensaje. Tan pronto como vio que la mano de Garrett giraba sobre la manija, parpadeó hacia el lado del ladrón y juntos lograron cerrar la puerta de golpe antes de que alguno de los guardias saliera. ¿Ese supervisor estaba cubierto de gelatina?, preguntó Corvo, mientras se oían golpes sordos al otro lado de la puerta. Estaba seguro de haber visto al supervisor con un claro matiz verde en su máscara. «Hubo un percance en la mesa de la comida», dijo Garrett, con voz tranquila y lenta, presionándose nuevamente el ojo derecho con una mano. Corvo se dio cuenta de que el dispositivo debía haberle afectado mucho, especialmente considerando que había podido resistirse a él. «Vamos», le dijo Corvo, agarrándolo del brazo y tirándolo de la puerta. «Vámonos». Corrieron hacia los jardines, donde todavía yacía el cuerpo de Lord Shaw, junto con la pistola sin disparar. Actuando por instinto, Corvo tomó el brazo de Garrett y parpadeó, enviándolos muy por encima del muro. La pareja tuvo una sensación momentánea de caer desde una gran altura, antes de que Corvo parpadeara una segunda vez consecutiva, llevándolos al borde del canal. Las rodillas de Garrett se doblaron ligeramente con el aterrizaje, pero permaneció erguido. «Eso fue diferente», comentó, antes de que sus ojos se posaran en el canal. Corvo siguió su mirada, hacia donde patrullaban ahora los 3 coches altos. Se tragó una maldición. «Nos moveremos rápido». «Es probable que Samuel haya movido el bote más abajo en el canal», razonó, y el ladrón asintió en señal de aprobación. En teoría, Corvo supuso que el mueble alto estaría demasiado interesado en lo que había en el canal en lugar de en la orilla opuesta. Pero, en ese momento, se produjo una fuerte conmoción en el jardín de la finca Boyle, cuando la guardia logró encontrar la salida. La pareja se quedó paralizada cuando el potente haz emitido por el mueble alto los encontró a ambos. En ese momento, Corvo actuó por instinto, levantó la mano izquierda y tiró. De alguna manera, y no sabía cómo, tuvo el efecto deseado. El mundo se detuvo.
Con la esperanza de que al ladrón no le importara demasiado, el tiempo era esencial. Después de todo, Corvo cargó a Garrett sobre su hombro antes de transportarlos a través del canal. Un espacio que no estaba seguro de si cruzarían sin terminar en el agua. Afortunadamente, lo hicieron. A medida que el rugido en los oídos de Corvo se hacía más fuerte, los susurros más insistentes, los movió una segunda vez, pasando la puerta del canal, y luego saltó al bote de Samuel. Mientras caían por el aire, el mundo se enderezó nuevamente, y Corvo tuvo la sensación estremecedora de que tanto él como Garrett chocaban contra el bote, casi volcándolo. Garrett pareció recuperarse del shock de estar en un lado del canal en un momento y en un bote al siguiente, pero hizo un esfuerzo frenético para sentarse. Samuel también estaba sorprendido, pero se mordió la lengua mientras Corvo se agarraba al costado del bote, tratando de enderezarse la cabeza. Los sonidos de los guardias ahora se mezclaban con el del que estaba en la cómoda alta, gritando que había visto un fantasma. Esta fiesta ha sido terrible, resumió Garrett, apoyando la cabeza contra el revestimiento de madera del barco, mientras Samuel los llevaba por el canal. Cerró los ojos, claramente exhausto por el esfuerzo anterior. Todo iba bien hasta que le arrojaste gelatina a un supervisor, respondió Corvo, quitándose la máscara para frotarse los ojos. Al parecer, usar sus poderes en rápida sucesión no era bueno para su espíritu, o lo que fuera que los impulsaba. Garrett resopló. Entonces probablemente no te gustará la parte en la que salté desde el balcón del segundo piso hacia el supervisor en la entrada. La gelatina fue un daño colateral. Parece que disfrutaron de la velada, muchachos, comentó Samuel cuando llegaron una vez más a la extensión abierta de Wellenhaven. Alguien lo hizo, dijo Corvo, mirando hacia el río y pensando en otro barco que lo cruzaría esa noche. Notas. No puedo decir por quién siento más pena, si por Lady Boyle o por Sokolov, después de la reprimenda que le dio Garrett. Lo voy a decir ahora, porque no sé cuándo actualizaré de nuevo, pero el 29/09 empieza de nuevo el curso en mi universidad, así que después de eso no sé con qué frecuencia podré actualizar. Espero que no afecte demasiado, al menos no al principio del curso, si soy rápido con mis actualizaciones y no lo pospongo. Ya veremos. El mérito por la historia de fondo de Garrett, al menos, la parte de los padres asesinados, es de Lorca de Great. Deberías echarle un vistazo a su fic Shadowborne, que es esa historia. En cuanto a la parte de Garrett que no es de venganza, eso es todo mío. Creo que eso es todo. Si tienes alguna pregunta sobre el fic, no dudes en preguntar. Como siempre, los comentarios y los elogios son un poderoso alimento para el alma.